millones de pesos. Entonces, la familia Madero era realmente una de las familias más poderosas de México. Pues si me empujan un poco como la versión de los Azcárraga, ¿no? Que es una familia, pero allá además es una familia muy grande. ¿Cómo hostiga el régimen de Díaz a Madero? ¿Cómo lo hostiga? A nosotros nos hostigaron al candidato en el 2005 con el proceso del desafuero, ¿no? Para que no llegara a la presidencia. Ese fue el gran escollo, ¿no? Para que antes de que Andrés Manuel se fuera de candidato. ¿Qué hacen ya el gobierno porfirista cuando Madero ya es candidato a la presidencia de la República? Inventa las famosas giras electorales que eran absolutamente inéditas en este país. Bueno, utiliza todo tipo de argucias, desde las más vulgares, ¿no? Como impedir que se llevaran a cabo los mítines, o en algunos lugares, por ejemplo, le impedían que pernoctara en los hoteles, y entonces en algunos casos dormía a hoteles de paso, a hoteles de citas, así, estos de las afueras de las poblaciones, que eran bastante pedestres, pero otras bastante más sofisticadas, que golpeaban no nada más a Madero, sino a toda su familia. Lo acusan ante los tribunales de robo de Guayule para levantarle un juicio y tenerlo como indiciado. Más o menos lo mismo que quiso hacer el personaje, el señor Fox. Se me olvida su nombre. Ajá. Para meterlo a la cárcel. Pero no solo eso, no solo se van contra el personaje, sino que a la familia de Madero los acusan, un francés que se presta al asunto, los acusan de haberse manejado fraudulentamente en dos compañías que tenía la familia, pues que tenía muchísimos negocios. Entonces los declaran en quiebra e intervienen el Banco de Nuevo León, que era el banco de la familia Madero, que había fundado el abuelo de Madero, que era Evaristo Madero, donde él era el socio mayoritario. Entonces empiezan a pegarle a la familia por todos lados. Eso va haciendo el régimen, o sea, tratando de impedir que Madero llegara a la presidencia. El fraude fue absolutamente descomunal. No se votaba como votamos ahora de manera directa, ¿no? Se hacía una selección de electores, como lo hacen en Estados Unidos, y esos electores iban a votar. El fraude fue, bueno, muy similar a lo que pasó en el 2006 y a lo que pasó en el 88. La respuesta, ya para esto Madero estaba en la cárcel, ¿se acuerdan? En San Luis Potosí. La respuesta que dio Madero al fraude electoral, esto sucede en junio, son las elecciones y Madero huye en julio, ya me acuerdo bien cuándo son exactamente las elecciones, pero Madero huye del país el 5 de octubre de 1910 a los Estados Unidos y desde ahí elabora el famoso Plan de San Luis, que llama a la rebelión al pueblo mexicano. Y bueno, la revolución triunfa en 6 meses. En 6 meses, el 21 de mayo, están firmándose los famosos tratados de Ciudad Juárez. El 25 de mayo, Porfirio Díaz renuncia y para fin de mes está embarcándose en Veracruz, en el famoso barco Ipiranga, que lo llevaría a su destino final, que fue Europa, donde muere en 1915, en julio de 1915, arropadito en su cama y acompañado de su señora mujer, Carmelita Romero Rubio. ¿Qué puede uno concluir de todo esto? Y yo creo que es bien complicado y tal vez la pregunta que yo le haría a
izquierda, sí es el momento de plantear y de replantear una agenda política distinta a la que se ha planteado hasta ahora. Lo que la historia nos enseña es verdaderamente dramático. Asomarse a las condiciones del México de hace 100 años, de alguna manera nos hace pensar y se nos enchinan los pelitos en lo que está pasando ahora. Había una crisis económica. Para la pregunta que me hicieron por ahí, hay que recordar que la revolución, la que triunfa, está encabezada por dos hacendados. Uno que es Madero, por un lado, que lo matan en 13, y la otra es por otro hacendado, que es Venustiano Carranza, que es el que llega a la presidencia. Entonces, de la fracción que triunfa en la Revolución Mexicana, va a triunfar, lamentablemente, el ala moderada, y no la encarnada por Villa y Zapata, que era la que dota de contenido revolucionario a esto que llamamos la Revolución Mexicana. Gracias. Yo quisiera hacer un breve comentario directamente sobre lo que me parece que es en este momento un punto central después de la elección. ¿Cómo puede la izquierda ir adelante hacia el 2012, cuando se escoge esta vía que es la vía electoral, la vía parlamentaria? ¿Sobre qué bases puede el liderazgo principal de las izquierdas, que es el que encabeza López Obrador, mantener la convocatoria y mantener viva, vigente, la esperanza de un cambio por estas vías? Cuando ocurre, hace apenas unos días, el golpe de Estado militar en Honduras, es decir, las burguesías y las oligarquías de los países latinoamericanos viéndose cada vez más presionadas, cercadas por el desarrollo de una conciencia y de una participación social y popular, tienen que irse abriendo de capa más y más. En el caso de México, uno se pregunta, ¿es necesaria una, cómo llamarle, una clarificación de las posiciones de la izquierda desde el núcleo principal frente a posiciones que están más cercanas de la derecha? La pregunta que yo me hacía después de la elección y de lo que ocurrió en Iztapalapa es, ¿no es el momento de decir, vamos a un Congreso Nacional del PRD y a ver quién queda al frente de este partido? O la otra vía era la cúpula, como se hizo en Michoacán, de las principales cabezas directivas, para buscar alguna forma de entendimiento y de negociación. No está suficientemente clara, por lo menos no se ha producido hasta ahora una toma de posición explícita de López Obrador sobre este punto. Hay que seguir manteniendo esta, pues hay que decirlo, esta ficción de mantener una unidad, una falsa unidad, una unidad inexistente de antes y de ahora, con todo este sector, con todo este grupo que está directamente vinculado con los partidos de la derecha. Y López Obrador insiste mucho en hablar del PRIAN. Es evidente que hay ahí con diferencias de matiz, una defensa de los intereses de los privilegiados en este país. ¿Cómo entonces manejarse frente a una fracción del propio partido que está directamente vinculado con estos intereses? A mí en lo personal me parece que era y puede seguir siendo todavía el momento de llamar a una nueva elección interna, una revisión y una refundación a fondo del PRD o de un frente nacional